Bueno, pues pasamos a la segunda rueda de prensa del segundo día de las jornadas del cómic, de la 28ª edición, y realmente tengo que reconocer que es difícil. Para mí es muy difícil intentar resumir la carrera de estos dos pedazos de autores que tengo sentados a mi lado. Voy a empezar esta vez por la izquierda, por Miquel Beltrán, valenciano de origen, de formación, forma parte de lo que se consideró en los 80 el resurgir, en cierta forma, de la escuela valenciana. Tiene un estilo muy marcado por la línea clara, pero tiene un estilo que, aunque no seáis lectores habituales de cómic, conocéis la obra de Miquel. Y eso es una de las cosas más sencillas, más bonitas y más difíciles que se pueden decir de un autor. Si leíais El pequeño país en los años 90, conocíais la obra de Miquel seguro, porque habéis visto a Marco Antonio. Pero es que Miquel es muchísimo más. Es animador, ha dirigido cortos, ha trabajado en todo lo que tenga que ver con la ilustración o la imagen en un formato u otro. Ha creado personajes que nos han acompañado durante muchísimo tiempo. Es autor completo y ha escrito guiones para otros dibujantes. Lleva más de 40 años de profesión en España y eso es un logro muy difícil de conseguir, y más permaneciendo vigente, y más siendo capaz de ir alternando entre distintas disciplinas y con un enorme talento. Cleopatra y Marco Antonio son sus personajes más conocidos, pero desde luego tiene muchísimo más, y es sorprendente la facilidad para pasar de la página a la pantalla y de la pantalla a la página sin absolutamente ninguna dificultad. Y me acompaña también Stefano Casini, que lleva trabajando en Italia desde finales de los años 70. Su nombre se asocia sobre todo a Nathan Never, pero reducir su obra a Nathan Never es quedarse muy corto, porque ha fundado editoriales, ha publicado revistas, ha dado oportunidad a otros autores, ha trabajado con Bonelli, ha hecho cosas más personales, ha trabajado para el mercado francés, es muy conocido también por sus obras en el oeste. Es muy complicado tratar de resumir en 3 minutos más de 80 años en total, entre los dos, dedicados a esta forma de expresión artística que tanto nos gusta. Perfecto. Bueno, empezamos con Miquel. Miquel. Bueno, sí. ¿Le capisce? Sí, está pasado. Es la primera vez que estás en las jornadas. En la Villa sé que no, que has estado recientemente con la exposición, pero no sé si en las jornadas es la primera vez que participas. Sí, es la primera vez. Es la primera vez que participas. ¿Qué te parece? ¿Cómo es este encuentro en el que autores, lectores estáis muy cerca, ¿no? Sí, realmente es como un entorno muy familiar, ¿no? En el sentido de que, más que familiar, accesible. O sea, los autores, digamos, están muy cerca de los aficionados, ¿no? Y esto es bueno porque además la respuesta de ellos te lo agradecen mucho, ¿no? Te lo dicen, joder, es que estoy aquí contigo y, bueno, me gusta mucho, ¿no? Y creo que además los autores debemos hacerlo porque tampoco es cuestión, ¿sabes?, de que por muy popular, por muy famoso que seas y tal, ir de divo, ¿no? Es que no toca además. Y la gente a la que nos dirigimos pues es gente muy normal y muy accesible, y nosotros debemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Dice Diego, 40 años de trayectoria, ¿qué te queda por escribir o por dibujar? Me queda mucho todavía por dibujar y no sé si tengo tantos años por delante para poder acabar lo que quisiera hacer, ¿no? Soy muy inquieto y en ese sentido pues tengo muchas cosas por la cabeza, ¿no? Ya veremos qué momento. Espero cumplir los próximos años con la plenitud así que me gustaría, ¿no?, para abordar lo que me queda por hacer, claro. Hablaba de Cleopatra, de Marco Antonio. Son los personajes suyos míticos. ¿Cómo vivirían en la España de hoy en día? ¿Cómo, en la situación política que vivimos, en la situación social, de las redes sociales? No sé, ¿cómo podríamos encajarnos a día de hoy?
Complicado. Yo creo que son unos personajes de una época, digamos, ¿no? Nacieron en los 80, curiosamente tiene un paralelismo como nació la democracia, digamos, en este país, ¿no? En España, y ellos fueron paralelo a ese crecimiento, digamos, ¿no? Cleopatra nace como una mujer aventurera, que entonces no existía, digamos, ningún personaje femenino que corriera aventuras. Las mujeres estaban relegadas a ser una comparsa o a ser la novia o la acompañante del héroe, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me ocurrió que fuera una mujer la que corriera las aventuras. Entonces, yo creo que ese paralelismo ha seguido, pues, socialmente también, ¿no? Punto de que, pues, bueno, hoy las mujeres ya, pues, afortunadamente ya van ganando mucho más terreno, ¿no? En ese sentido, y es una historia paralela en ese sentido. Ahora no sé si tendría mucho sentido retomar los personajes. Me la han preguntado muchas veces y me han dicho, oye, ¿y por qué no los sacas de tal? No lo sé, creo que hicieron una función en su momento y yo llegó un momento ya que ya no tenía nada más que contar sobre ellos, ¿no? Entonces volver a retomarlo, no sé si tiene mucho sentido, repito. Había cosas que a lo mejor hoy en día no se podrían ya dibujar, no estarían bien vistas, ¿no? Ah, bueno, sí, pero sería conmigo y con cualquier otro autor, digamos, ¿no? Y sí, es una época un poco complicada en ese sentido, ¿no? Con la corrección política y con... bueno, hay una serie ya, se han impuesto una serie de tabús incluso que ya es... que ni siquiera, o sea, existían en los 80, ¿no? O por lo menos en los 80 se permitían y era más fácil, ¿no? Sobre todo los que veníamos del underground y del muy marginal, que, digamos, nos habíamos acostumbrado a ser mucho más libres a la hora de plantear las cuestiones, ¿no? Bueno, son los tiempos que vivimos y tampoco me parece que haya que rasgarse las vestiduras por esto, pero bueno, intentaremos seguir haciendo cosas, aunque no sean muy políticamente correctas. Perfetto, grazie. Aiutami a capire bene le domande, poi. ¿Nos vas a hacer traducción? Sí. Vale, perfecto. Ah. Bueno, la primera vez en España en Avilés en estas jornadas. No, la seconda. Es la segunda. Seconda. ¿Qué tienen en común el cómic que se hace en Italia con el que se puede hacer aquí en España? Non conosco bene il mercato spagnolo, ma quello italiano sta cambiando un po', nel senso che la distinzione nel mercato italiano è che ci sono le edicole. Il mercato italiano, se andava sulle edicole, sono piccoli negozi, piccoli chioschi, e diciamo il fumetto nasce lì. In Italia il fumetto nasce nelle edicole, e soltanto che negli ultimi anni si è sviluppato un fumetto che va in libreria, quindi sta cambiando, sta andando prima nelle fumetterie, cioè negozi specializzati, e poi quindi sta cambiando un po' il mondo editoriale. L'edicola che offriva dei numeri, delle copie molto alte di vendute, quindi dava una grandissima diffusione al fumetto, oggi stanno diminuendo, e quindi quel tipo di pubblico sta cambiando. Si sta spostando tutto sul mercato del bookstore e si sta focalizzando sulle graphic novel, quindi meno fumetto avventuroso e più. Per esempio, io che vengo da un editore importante, più importante editore italiano, che è Sergio Bonelli, dimmi quando devi. Vai. Sergio Bonelli, che è il più grande editore di fumetti italiani, ha avuto sempre una produzione avventurosa, quindi di detection, fantascienza, western, e oggi ha delle difficoltà perché comincia a avere difficoltà molto grandi, quindi ancora riesce a sorreggere il peso della casa editrice, però comincia a avere delle difficoltà perché i lettori, quella tipologia di lettori, stanno diminuendo. Perché il mercato, io credo che questo avvenga un po' in tutto il mondo, si sta targetizzando, cioè sta diventando molto specialistico in funzione dell'età, perlomeno in Italia sta avvenendo quello. Le giovani generazioni di autori
sono tutti impostati come youtuber, su Instagram, su Facebook e molti editori sono attratti dai follower che hanno alcuni autori e di conseguenza la produzione di alcuni dei prodotti editoriali spesso risentono da quanti follower hanno certi autori. Sta cambiando un po' il mercato e io, che sono un autore abbastanza vecchio come cioè nel senso che provengo da un fumetto fatto di grandi autori come Sergio Toppi, Ugo Pratt, Giardino, parlo degli italiani, Micheluzzi, ma anche Giraud, tutto il metallo urlante. Io nella manifestazione, nell'esposizione West ho trovato tutti gli autori della mia infanzia, del Castillo, della Fuente, che amo moltissimi. Oggi quel tipo di fumetto lì, perlomeno in Italia, secondo me sta un po' cambiando. Si sta orientando più su graphic novel, diciamo più sull'attualità, sulla politica, sulla vita, che non tanto su generi specifici come il giallo, il polar o l'avventura. Spero di aver risposto in maniera esaustiva. Pues la verdad es que no conozco muy bien la situación del mercado en España. Lo que sí os puedo decir es que en Italia están cambiando un poco las cosas, sobre todo están cambiando porque la base del mercado del cómic en Italia era el kiosco. El fumetto italiano, el cómic, nace ahí, nace en el kiosco y se desarrolla en los kioscos durante muchísimo tiempo. Pero desde hace unos años se ha ido desarrollando un producto encaminado a las librerías. Al principio a las librerías especializadas de cómic y ahora intentando llegar a las librerías generalistas. Y eso ha supuesto un cambio en el mundo editorial. En el kiosco había gran cantidad de ventas, se vendían muchísimos ejemplares en tiempos y eso suponía una gran difusión para el cómic. Pero ahora esas ventas han ido cayendo, el público ha ido cambiando y se está modificando el modelo, se está buscando llegar más bien a las librerías. Y con esa llegada a la librería se centra también el cómic, la industria editorial del cómic, en el formato de la novela gráfica, más que en el cómic de aventuras tradicional. Yo procedo, o he trabajado sobre todo con Bonelli, que es la gran editorial italiana de cómic de aventuras. Una editorial especializada en productos de aventura, como digo, de ciencia ficción, del oeste. Y hoy en día hay más dificultades para vender ese tipo de cómic, para llegar a ese tipo de productos. Ha disminuido el número de lectores de estas series y además veo que el mercado editorial se está compartimentalizando mucho. Hay un target de lectores, que es lo que se está buscando sobre todo. Se están especializando el producto en función de la edad del lector, o al menos esa es la sensación que tengo en Italia. Buena parte de los autores jóvenes, de las nuevas generaciones hoy en día, proceden a lo mejor de YouTube o compaginan su actividad con su labor como youtubers, como instagramers, con su presencia en Facebook, y a las editoriales parece que les interesa mucho, a las grandes editoriales sobre todo, el número de seguidores que tienen estos autores. Es importante para las editoriales a la hora de lanzar un producto saber el número de seguidores que puede tener el creador o la creadora en redes sociales. Y yo ya tengo una cierta edad, igual que Mike, y procedo de la escuela de autores, o he crecido, mamado la obra de autores como Sergio Toppi, como Ugo Pratt, como Micheluzzi, como Giardino. Son entre los italianos. Luego autores como Giraud, como los autores de Metal Hurlant, son los que fueron mis referentes como lector. Por eso veo la exposición que hay ahora en las jornadas, en el atrio de la Casa de Cultura, y cuando veo la obra de autores como del Castillo, de la Fuente, me encanta, porque eso es lo que yo leía y con lo que yo crecí de pequeño. Y ha habido un cambio de esas aventuras que yo leía, de ese tipo de cómic. Se ha pasado más al formato de novela gráfica, un formato en el que lo que prima es la conexión con la actualidad, con elementos políticos, con elementos que tienen que ver con la vida cotidiana y no tanto con el género, con lo que había sido predominante en el cómic italiano en los últimos años, con el giallo, que sería nuestro género negro, o el polar, que es la novela de detectives, con el TVO de aventuras en general, vamos. Perfecto. Muchas gracias.